una persona que no lee no tiene ninguna ventaja sobre otra que no sabe leer. Esto es una cita de Mark Twain. En el episodio de hoy vamos a plantear la pregunta que ¿por qué ya no leemos? La verdad es que podemos contar con los dedos de las manos personas que conozcamos que realmente dediquen una parte de su tiempo a leer al día. Entonces, en este episodio nos vamos a plantear esta cuestión. Oye, Juan, ¿tú lees? Yo personalmente sí, y bueno, intento leer pues prácticamente cada día. Aunque ya, bueno, ya dependiendo de la rutina, de lo que haya hecho, de si he trabajado o no, pero intento hacerlo todos los días. Me refiero a leer de un libro, en físico o en... Eso te iba a decir, Sí. ¿no? Porque, claro, el mero hecho de leer, leemos constantemente, y más cuando tenemos un móvil, aunque estés viendo un vídeo, ya estás leyendo. Si estás viendo Twitter, si estás viendo Instagram, ya estás leyendo. Pero nos estamos refiriendo exactamente a lo que es una novela, ¿no? O un ensayo, o un PDF, ¿no? Bueno, yo por lectura, pues entiendo leerse cualquier, yo qué sé, un libro o documento, lo que sea, que te haga, que te fuerce a prestar atención y a tratar de asimilar lo que estás leyendo. ¿Sabes? Sí. Que tenga que ser un acto consciente y en el que consumamos energía. Sí, digamos que, vale, me voy a reservar este momento, estos minutos, para leerme esta cosa y tal y cual. Sí, que sea, digamos, que no requiera un trabajo así demasiado profundo, que tengas que prestarle demasiada atención, pero sí que te fuerce un poquillo, que te haga salir de la rutina un poquito. Entiendo. Y, vale, ¿tú crees que la gente lee menos hoy en día? Con este tipo de lectura, que estamos... Sí, a ver, no tengo ninguna estadística que lo Bueno, demuestre, pero pero yo generalmente pienso que sí que se lee, pienso que se lee menos, sobre todo de divulgación y de... Yo creo que se lee más novela que divulgación, creo yo, seguramente. Vale, o sea, se lee menos calidad, ¿no? No, Bueno, no calidad, es que la ya. calidad es subjetiva, al fin y al cabo. Ya. Pero Del- sí, es que era también lo que pasa es que antes cuando querías, yo qué sé, pues aprender cualquier cosa o informarte sobre algo, pues tenías que leer por huevos. Porque no había tantos medios de consumo de información como tenemos ahora, que era pues... Ahora, antes si eras un divulgador, por ejemplo, pues todo lo tenías que escribir. Quiero decir, o ya fuera por, yo qué sé, por artículos en algún periódico, o por ensayos, o por essays, por ensayos en, yo qué sé, en la revista académica que te toque o estas cosas. O en un blog incluso, pero tenías que ser escrito. No podía ser un vídeo en YouTube o un vídeo en TikTok de 2 minutos o menos incluso, ¿sabes? O un podcast. O un podcast, sí. Voy a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Digamos que antiguamente, ¿no? O sea, y estamos hablando de la Edad Media. Digamos que las personas que podían leer, ¿verdad? Eran consideradas como muy cultas, como muy de prestigio, que tenían un prestigio, tenían una posición, un estatus social bastante elevado, ¿no? O como podían ser el clero, la iglesia y la nobleza, pero el pueblo ya no, los trabajadores no sabían leer, de hecho no tenían acceso a educación ni nada. Leer daba prestigio y estatus precisamente porque poca gente lo hacía. Sí, porque leer en esos tiempos era una habilidad que escaseaba mucho. Y entonces, pues eso, la revalorizaba, digamos, lo hacía bastante importante. Pero es lo que he dicho antes, que ahora mismo, pues, es que antes estaban unidas, digamos, la faceta de leer con la faceta de adquirir mucha información y de ser una persona culta, como hemos comentado. Lo que pasa es que ahora el ser una persona culta no requiere necesariamente que hayas leído cientos de libros. Bueno, un poco en parte creo que sí, pero a lo que me refiero es que ya no tienes, cuando quieres aprender algo, ya no hace falta que acudas a un libro. Claro, porque te iba a decir eso, digo, claro, medimos el conocimiento según el número de libros que te has leído o según los conocimientos que tengas. Ya, eso es. Según la calidad del conocimiento que tengas. Esa es la cuestión, ¿no? Porque puede ser que, pese a que no leas libros, tengas todos esos conocimientos. Es lo típico, ¿no? Que decían que mi abuelo no sabía leer, pero era muy sabio, sabía muchas cosas. No, sí, es que, y aparte que hay muchas cosas, hay muchas formas de aprender. Bueno, y hablando de época de abuelos y tal, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, probablemente el índice de analfabetismo bajó bastante.
Sí. O sea, empezó a desarrollarse un poco más la educación, ¿no? Llegaba a más personas. Sí. Y digamos que los movimientos migratorios del campo a la ciudad permitía que los hijos que nacían pues tuvieran acceso a una mejor educación y etcétera, etcétera, etcétera. Luego de ahí surgió pues una generación de gente que tenía carreras universitarias, ¿no? Que iban por primera vez a la universidad. El primero de la familia que va a la universidad. Sí. Un poco ligado a esta evolución con los años de la educación, ¿no? Entonces, pues esta gente pues conseguía buenos empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que, claro, hoy en día casi todo el mundo sabe leer. Por lo tanto, ya no es un lujo, ¿no? Que tengan unos pocos. No es un lujo. No es algo que se valora. O sea, todo el mundo ya da por hecho que sabes leer. Bueno, sí, a ver, yo creo que sí que se valora, pero no de la misma forma que se hacía antes. Sí. Quiero decir que, mira, ahora mismo yo creo que si tú te juntas con una persona que no conoces de nada y te pegas, yo qué sé, pues 20 minutos hablando con ella, lo que sea, yo creo que enseguida vas a notar si esa persona lee bastante o no. O, bueno, aunque, tampoco tiene por qué, pero yo creo que sí que que revaloriza el capital humano, que la gente lea y que de vez en cuando pues critique, yo qué sé, sus propias ideas, que trate de llegar a conclusiones razonadas. Todo esto, quieras o no, una persona lo refleja en su día a día, sin que nos demos cuenta. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, yo me refería más bien a la capacidad de leer. Antes poca gente leía. O sea, ya no leer libros, no me refiero ni a leer libros, me refiero a leer y escribir en general. Sí, pero eso... Hoy en día ya no es... A lo mejor ya... Antiguamente quizás era, pues mira cuántos libros ha leído, ¿no? Esta es una persona muy culta, muy preparada, muy tal. Pues sí, yo paso mis tardes leyendo, bla, bla, bla. Hoy en día es que hasta se podría decir que es un poquito objeto de mofa, burla y escarnio, ¿no? Que la gente, un poco, lea libros, ¿no? Bueno, eso depende de cómo se lo tome el resto. Pero claro, pero quiero decir que... sí, que ha llegado a un punto ya en el que tenemos la típica figura esta del ratón de biblioteca o del empollón de clase que se pega ahí las tardes él solo leyendo, que como que ha adquirido tintes negativos un poco. Pero bueno, no lo comparto, la verdad. No, claro, pero es que esto hay que tener en cuenta la evolución tecnológica que ha habido en los últimos 20 años. Pues al final ha permitido la aparición de otros medios de divulgación de información o de consumo de información. Así que la lectura antes era la única forma de adquirir conocimiento, pero ahora es un segundo plano. Quiero decir, tú puedes ver vídeos, tú puedes escuchar un audio, hay otras formas de hacer, hay alternativas. Antes no te quedaba más remedio. Sí, es que ahora también depende de lo que busques y depende de en cuánto tiempo quieras dedicar a aprender algo en concreto. Porque... es que yo el problema que veo es que, quiero decir, si quieres aprender algo verdaderamente profundo, pues yo en ese caso sí que creo que es más necesario leer algo, por lo que he dicho antes, de que tienes que dedicarle tiempo mental, esfuerzo y, claro, para interiorizar las ideas y luego ya pues ponerlas en práctica. Pues ahí, pero eso yo creo, es que eso no se consigue viendo un vídeo de 5 minutos, ¿sabes? Entiendo. Sin embargo, hay libros tan densos eso es otra y cosa, tan técnicos, científicos, que quizás el mero hecho de simplemente leerlo, al final, primero, es tan difícil de leer que te aburre y al final lo dejas o te rindes porque no eres capaz de asimilar los conceptos que te dicen. Sí. Sin embargo, si te lo explican... Sí, es que eso también lo veo un problema, ¿eh? Toda esta... las jergas académicas, la forma esta que tienen de hablarse entre los expertos, que muchas veces yo creo que no haría falta que fueran no tan técnicos, pero tan oscuros, por así decirlo, que se adornen, bueno, no es que se adornen demasiado, pero que lo escriben todo con un lenguaje más complicado de lo que debería hacerse. Mira, por ejemplo, el derecho. Sí, te iba a decir eso justo. Los textos jurídicos son horribles de leer. Quiero ¿Hayas estudiado eso? Sí, quiero decir. Luego te encuentras con un abogado, te lo explica y dices, caray, ahora sí me entiendo, ¿sabes? Vale, pero luego coges tú el puto BOE, te lo lees y dices, me cago en Dios, pero ¿cómo la gente va a saber las leyes que hay? Incluso la gente cómo se va a interesar por la Constitución claro. por las leyes que...
vamos a ver, tú ves las noticias o escuchas la radio o lo que sea, te dicen, pues se ha aprobado un decreto ley de no sé qué, no sé cuánto. Y la gente pues se queda con los 2 titulares que dicen y ni se molestan en buscar el BOE y leerlo. Eso no lo hace casi nadie. Sí, sí. Porque es que el texto jurídico es tan aburrido, tan denso y tan técnico es que es muy seco. que no es para el pueblo. Sí, sí. Se legisla Claro, es que no para el pueblo, claro, sino para la élite. Sí, sí, es que ese es un problema, ¿eh? Porque claro, que joder, se supone que las leyes que las votan en el Parlamento en nuestro nombre. Se Sí, supone. bueno, Se supone. Se supone. Entonces, que menos hijos de la gran puta, ¿vale? Que redactarlo de tal forma que el pueblo ya no, digamos, lo pueda entender. Cabrones. ¿Y por qué hoy en día no hacen un decreto ley o una ley o lo que sea, una ley orgánica o lo que sea? Y debajo ponen un enlace a un vídeo de YouTube de alguien explicando. Joder, sí. No, pero te lo digo totalmente en serio. ¿Por qué no se hace? Quiero decir, tú te vas a donde se publica el BOE y Hostia, te descargas un PDF. Hostia, Coño. pues tontea. Es que a ver, tampoco les interesa, la verdad. Claro, no les interesa que el pueblo ya no sepa lo que legislan, Lo ¿no? que hay. Claro, como la mierda esta de las putas mascarillas que se votaron a la vez que la revalorización de las pensiones. Es que son unos hijos de puta. Para luego, 7 días más tarde, quitarlo de las mascarillas Claro, hijos de obligatorias. puta. Es que en verdad, bueno, nos estamos yendo, pero pero me parece muy fuerte que haya pasado eso y que no pase que nada. todo siga igual. Bueno, es que hay determinadas orientaciones ideológicas que se les perdona todo. Simplemente por Vale. si comen la comida con la izquierda o con la derecha, con la mano izquierda o con la mano derecha. Si eso mismo lo hiciesen otro tipo de gente, pues a lo mejor habría unos cuantos contenedores quemados en la calle. Bueno, esto nos estamos yendo un poco. Sí. Bueno, ¿con qué estábamos? Con la lectura, ¿no? Sí, vale, sí. Oye, una cosa, a mí siempre desde pequeño me ha encantado, ahora no tanto, ¿no? Pero leer novelas. Me fascinaba. Me podía estar horas y horas y horas leyendo porque me fascinaba. Pero claro, porque me divertía. Pero es que hoy en día, leer un libro de divulgación, leer un libro científico, pese a que me pueda interesar la ciencia, me pueda interesar otro tipo de temas, si yo veo que para leerme un libro necesito estar 10 horas... Ya. Prefiero esas 10 horas dedicarlas a una novela que me entretenga, que me divierta, que sea un claro. hobby ocio. Sí, quiero decir que tú tienes que buscar tu propio motivo por el que leer, ¿vale? Es que si no tienes motivos para hacerlo, pues es que no lo vas a hacer, obviamente. Claro. Mira, por ejemplo, yo si te digo la verdad, yo empecé a leer porque me sentía gilipollas. La verdad, porque, mira, y esto es lo mejor que he sacado de la carrera, ¿eh? ¿Sí? Aparte de la gente que he conocido, claro. Sí. Vale. No, en serio, pero lo que saqué de la carrera es que yo no era una persona que leyera mucho. Pero claro, luego en la carrera, que estudié no sé cuántas miles de literaturas, pues dije, hostia, te juro que me sentí muy fascinado por cómo los escritores pues plasmaban sus ideas a través de una historia y empleaban diferentes estrategias y tácticas, y mecanismos literarios para hacerlo todo mucho más, mucho mejor trabajado. ¿Vale? Y entonces ya pues es cuando me dio por leer, que empecé a leer novelas pero como si no hubiera un mañana. Sí. Y claro, luego ya dije, hostia, pero es que en realidad no estoy terminando de aprender algo. Porque claro, yo lo que buscaba en la lectura era divertirme, pero es que en realidad la diversión llegaba cuando yo sentía que estaba aprendiendo algo, ¿sabes? Bueno, sí. Quiero decir que la lectura para mí no era un fin, era un medio, en realidad, ¿sabes? Sí, puede ser. Y claro, y luego ya después de esto, pues dije, a ver, sobre qué cosas no tengo ni puta idea. ¿Vale? Y empecé a leer sobre eso. Pues yo qué sé, pues empecé por el principio y dije, bueno, pues voy a leer filosofía. Sí. Porque no tengo ni puta idea de nada, pues a ver qué pensaban los grandes filósofos de la historia. Y luego, claro, tras un tiempo leyendo filosofía dije, me cago en Dios, si es que estoy igual que antes. ¿Sabes? Y dije, venga, necesito algo que me asiente más los pies en la tierra. Y ya pues pasé a leer ya pues ciencia, que empecé pues con biología, con física, de física igual me he leído, yo qué sé, 12 libros de física y no he estudiado ciencias. ¿Vale? Pero... Ya, es que tampoco son muchos, pero... Ahora, luego, cuando termines tu exposición, te voy a contraexponer, ¿vale? Continúa. Y eso que... Y ahora pues también pues leo yo, ¿qué es eso? Libros de economía. Es que he ido...
Es que sí, la clave está en disfrutar del proceso, de la lectura, porque es que si no, el problema es lo que nos enseñan en la educación, que nosotros asemejamos leer con libros tochos que no le interesa a casi nadie, como los que nos obligaban a leer en el instituto, y la gente se piensa que la lectura va a ser siempre así, pero no. La clave está en empezar leyendo un libro de algo que te guste mucho, porque si no, no vas a llegar hasta el final. Y luego ya, una vez que te acostumbras a leer, ya que tu cabeza, que tu cerebro ya está más acostumbrada y le cuesta mucho menos y asimila mejor las ideas del papel que lees, pues ya eso te hará más propenso a pasar a otro tipo de lectura que te pueden aportar más cosas, pero que ya no te dará tanto apuro. Exacto. Esa es una de las cosas que quería abordar, y es que si eres joven, adolescente o niño y obligas a la gente a leer, o sea, cualquier cosa que le obligas a hacer a un chaval, lo va a aborrecer. Tiene que salir de él, tienes que estimularle para que le salga de él, porque si no, lo va a odiar. Claro, mira que de mí no saldría nunca darle a un chaval un libro sobre fútbol. ¿Vale? No, claro. Pero, joder, si no lee nada y yo qué sé, pues igual hay que empezar por eso. Ya. ¿Sabes? Ya. Yo me acuerdo una vez que estaba en el campo con mis padres y a mí me gustaban mucho los murciélagos, porque me gustaba Batman. Y compré un libro sobre murciélagos. O sea... Sí, hostia. Así, a mí me pasa algo parecido con Spider-Man a mí. Sí. Me gustaba Spider-Man y luego me empezaron a gustar las arañas. Ya ves. Pues la contraexposición que te digo a lo de haber leído como 12 libros de física es que esos libros que te has leído están más o menos orientados a que sean legibles, ¿vale? Digamos que te enteres. Claro. Ahora, eso sí, hombre, claro. Todos los que estén escuchando y hayan estudiado alguna carrera de ciencias o una ingeniería, te aseguro que se van a cagar en los muertos del que haya escrito los libros de las universidades. Ya. ¿Vale? Porque física 1, física 2, mates 1, mates 2, química, mecánica, dinámica de fluidos, resistencia de materiales. Esos libros científicos, que al final son los que los científicos de verdad los adquieren el conocimiento ahí para hacer su trabajo, son un puto coñazo. Me dan trauma, ¿vale? Yo veo ahí el que haya estudiado algo de física, el Serge Zemansky, que es un tocho más largo que la Biblia, y son 2 tomos. Si empiezas a leer física de ahí, es que te mueres, ¿vale? Y yo ya no quiero tocar un libro de física más en mi vida. Aprobé en su día, a tomar por culo, ¿sabes? Ya, pues es que esto es lo bueno de que hayan salido tantos divulgadores. Mira, yo seguramente, si no hubiera sido por estos divulgadores de YouTube de ciencia, de física y demás, pues puede que no me hubiera interesado tanto por esa ciencia, por ejemplo. Exacto. De ahí que haya otros... Es que ahora puedes aprender con formas alternativas a leer, claro. Es que fíjate que hay gente que hoy en día... Sobre todo estos gurús de la productividad que suben vídeos a YouTube diciendo, pues me he leído 37 libros, pero en realidad no se han leído 37 libros en un año o lo que sea. Se han leído las partes importantes de un libro. Y cuando han considerado que han terminado de adquirir el conocimiento o la lección que tal, pum, lo abandonan, pero ellos consideran que ya se lo han leído. Claro. Entonces, con eso, mi teoría es que si la gente considera que se ha terminado un libro simplemente leyendo una determinada parte o un determinado trozo, unos capítulos, si esos capítulos, esos trozos, los sacamos en un vídeo, te ves el vídeo o lo pones en un blog y te lees ese blog, en teoría estás adquiriendo el mismo conocimiento, pero no te has leído el libro. Porque al final hay relleno, ¿no? En los libros. No todo es útil. Sí, no. A ver, generalmente hay alguna parte de algún libro siempre que dices, ¿pero esto para qué? Y, por ejemplo, y en los ensayos también pasa mucho que pues si hay un capítulo y luego el siguiente capítulo pues habla más o menos de la misma idea, pero de otra forma. Y es que, a ver, pero es que leer ensayo o divulgación es que es muy distinto a leer una novela, porque, por ejemplo, con los libros de física, por ejemplo, yo cuando llegaba, en casi todos nombraban la relatividad. ¿Vale? Entonces ya cuando llegaba yo a la explicación de la relatividad, pues había algunos, a ver, me lo leía, pero luego decía, joder, si es que me lo podría haber saltado perfectamente porque dicen lo mismo pero con otras palabras, ¿sabes? Que te sirve para afianzar ese conocimiento, ¿vale? Porque hay algunas veces que si te explica lo mismo que has leído antes otro autor
a su forma, dices, oh, pues esto no lo había pillado, esto no lo había visto así. Y lo vas afianzando más, como digo. Entiendo. Pero claro, que es que con la lectura de ensayo, pues es que en realidad muchas veces no hace falta que te leas el libro entero. Mira, por ejemplo, uno que nombro mucho, que es el de ¿Por qué fracasan los países? Pues ese no hace falta leerse todo el libro, porque cada capítulo es, digamos, un ejemplo de la tesis que quiere mostrar, que la tesis es siempre la misma en cada capítulo, pero es un ejemplo distinto. Así que en realidad, pues una vez que pillas bien los conceptos que utilizan y cómo los quieren emplear, pues ya solamente tienes que entender eso y ya pues tú, pues cuando te den un ejemplo, pues ya lo podrás ver a través del prisma de este autor. Claro, eso lo entiendo, pero fíjate que ahora voy a parafrasear a los Simpson en el capítulo de los basureros, el de que lo haga otro, que lo haga otro, que lo haga otro. Hay un podcast que yo sigo que se dedican a resumir libros de marketing y de negocios. Ah, sé cuál es, sí. Pues... ¿Cómo se llama? Pues... libros de emprendedores, algo así. Algo así. Sí, sé cuál es, sí. Entonces, en poco tiempo, en muchísimo menos tiempo de lo que te dedicaría a leerte el libro y comprenderlo, una persona ya lo ha leído por ti y lo escucha. Y además... puedes escuchar el podcast haciendo otras cosas. Pero no es Entonces, lo mismo. No es lo mismo. Quiero decir, es que mira, te lo voy a decir así. Tú, cuando estás leyendo un libro de divulgación, Sí. es que en realidad, es que mientras lo lees, es como si te estuvieras metiendo en la cabeza de ese tío. Sí. Es que estás leyendo sus pensamientos, en realidad, ¿sabes? Ujú. Y claro, y si esto te lo explica un tío que lo ha leído... pero que no es el propio autor, pues es que ahí se pierde mucho en realidad. Sí, quizás te está dando su interpretación, no te Claro. está explicando su interpretación del libro. Se pierde mucho, porque es que también, esto tampoco se ve, pero es que los libros en realidad es que son un trabajo de puta madre. Quiero decir, el otro que me leí, el de La mente de los justos, es un trabajazo de puta madre, y claro, y el autor pues estuvo trabajando en ese libro, pues yo qué sé, igual eran unos 5 o 6 años o una cosa así. Que luego también, que eso nos cuesta leerlo, yo qué sé, en una semana si te pones, Sí. ¿vale? Pero es que en una semana te estás leyendo el trabajo de 5 años de una persona, Ya. ¿sabes? Es que eso se ha dejado un poco de lado, porque ahora los otros medios de consumo de información son más inmediatos. Ujú. Pero no tienen la misma profundidad. Entiendo. Si esa es la ventaja de la lectura, ¿no? No, bueno, la ventaja... yo creo que la ventaja... La ventaja tendría que buscarse desde un punto de vista más psicológico, creo yo. En el sentido de que, claro, lo que hemos dicho al principio de este episodio, que leer te hace que estés activo, que te demanda más capacidad de atención, te demanda que hagas un mayor esfuerzo, Sí. ¿vale? Y esto, pues, es que y el cerebro te lo cambia. Es que yo me he dado cuenta de que, mira, yo el año de la pandemia... aproveché y ese año me leí 35 libros o así. Joder. El año de la pandemia. Y claro, yo terminé el año y dije, y me notaba con la cabeza de que me funcionaba de puta madre. Vale. Quiero decir, para hilvanar ideas, yo qué sé, pues para relacionar un concepto con otro. Es que se nota mucho. Y eso viendo vídeos, pues no es lo mismo. Ya, entiendo. Ya, no es Y aparte que aprenderás a escribir mucho mejor también. Eso también. Que luego ves a la gente cuando escribe y dices, joder. Es que yo esto lo digo en serio. No, pero la gente que escribe de pena, tío, es que generalmente suelen tener un mundo interior de pena también. Sí, generalmente. Sí, se dice que cuanto más lees, mejor escribes, claro, obviamente, ¿no? Rondamos los 30 años, los dos, conocemos a gente de nuestra edad que no sabe escribir. Es que no sabe escribir. Es verdad. Es que es así. Y bueno, pues nada, yo qué sé. Pero es que, claro, eso mismo que me has dicho que requiere una atención, requiere un esfuerzo activo, ¿no? El leer, tal, es a la vez la desventaja que tiene. Porque hoy en día, y yo creo que me incluyo en esto, la sociedad tiene un déficit de atención bastante importante. Y déficit de atención me refiero a que no somos capaces de hacer una única sola cosa a la vez, sino que necesitamos estímulos constantemente para que nuestro cerebro esté activo. Y yo, a lo mejor, mientras estoy leyendo una cosa, estoy escuchando un podcast, estoy viendo un vídeo de fondo sin sonido y a la vez estoy con el móvil y a la vez estoy con no sé qué. Pero yo eso creo que forma parte de una cultura tóxica que tenemos a día de hoy. Sí. Bueno, quiero decir que es el mundo de la productividad y de la mejora personal. A ver, que
que no quiero decir que sea algo intrínsecamente tóxico, que depende de cómo te lo tomes. Sí. Quiero decir, yo, por ejemplo, el mundillo este del desarrollo personal, yo a día de hoy lo veo más útil que nunca, la verdad. Por lo que hemos dicho algunas veces, que claro, que ahora digamos que vivimos en una sociedad que tiene más abundancia que años atrás, generalmente, ¿vale? Y hace falta que te den las herramientas para gestionar tus emociones y que puedas, digamos, valorar lo que tienes. Y el desarrollo personal yo creo que viene muy bien para estas cosas y para tratar de encontrar la mejor versión de uno mismo. Y... Uy, ahora me he ido. Sí, te has ido, ¿no? Un poco por las No, ramas. sí, sí, ahora ¿qué te estaba diciendo? Ahora, a ver, ahora se me ha ido. Si quieres vuelvo... No, espera, joder, es que no he dormido nada. No, sí, que está muy bien eso de ser productivo, ¿no? Pero y estamos hablando del déficit de atención, que sí. no somos capaces de hacer una única sola cosa, sino que necesitamos hacer varias cosas a la vez para ser productivos. Sí, pero eso también lo veo un poco un mito, porque también he leído alguna mierda de estas de psicología sobre el multitask y es una puta mierda. Quiero decir, lo que suelen decirte los psicólogos es que si tienes que hacer algo importante de verdad, ni se te ocurra estar a otras cosas. Ni se te ocurra, porque eso yo qué sé, imagínate que cuando estás en un trabajo de oficina, tienes que mandar un correo importante, estás con otras 1000 historias y luego se lo mandas y yo qué sé, uy, se me ha olvidado adjuntar el documento. Uy, Sí, el documento pero... se te ha olvidado adjuntarlo, pero los saludos cordiales no. Ya. Sí, pero es que, claro, esto es la desventaja de la lectura, sí, de lo que yo te decía. Sí. Como no podemos estar únicamente a una cosa, no queremos o no podemos estar atentos yo creo solamente a leer. Es más porque no queremos, creo yo. Ya, hombre, claro, obviamente, pero sí. Pero claro, es que esa desventaja... Sí. A ver, para hacer cosas que merezcan la pena tienes que encontrarte con una resistencia de camino. Si no, ¿a qué cojones aspiras, sabes? Ya. Y precisamente ese nivel de exigencia que te pide el leer, ¿vale? Si te acostumbras a ese nivel de exigencia, ¿vale? Es que vas a ir por delante de mucha más gente. Mira, a día de hoy, si tienes, digamos, más o menos un control sobre dónde focalizas tu atención, es que vas a ir por delante de mucha gente. Porque es que ahora la gente se va por las ramas enseguida, que a mí me pasa también, a todo el mundo, pero si eres consciente de ello, de que tienes que poner un poco de tu parte para arreglarlo y para poder diferenciar en qué cosas tienes que prestar atención y en qué cosas no, cuáles son verdaderamente importantes para ti, para llegar a donde quieres, la lectura te puede ayudar por eso, porque hará que desarrolles una capacidad de atención mayor. Ya veo. Porque es que también una cosa que he notado también es que cada vez se escribe menos a mano, ¿eh? Bueno, sí, eso no normal, sí. No tiene mucho que ver, ¿no? Pero también lo he notado, ¿no? Que, o sea, se lee menos en general y se escribe menos a mano. Yo, por ejemplo, hay épocas en las que, a menos que tuviese que hacer un examen, no escribía a mano. Porque, claro, ha evolucionado la forma de... Sí. No, y yo ahora hago algún examen en clase que ya tampoco escribimos a mano, ¿eh? Hay algunos que los hacemos por... como no me acuerdo ahora, la plataforma esta que tienen... la Classroom se llama, creo que sí. Sí, que lo hacemos ahora todo informatizado también. Sí. Es que, claro... Claro, es que ahora el problema de no escribir a mano... Quiero decir... Sí. Que es que escribir es tan importante como leer, al fin y al cabo, porque... de la forma en la que verdaderamente se aprende, creo yo, es una vez que has leído sobre algo en concreto, luego la prueba para saber si lo has entendido es ponerlo en papel, ¿sabes? Y el problema de que cada vez se hagan menos exámenes en los que... Sí, porque es que los exámenes en los que te pedían, yo qué sé, escríbeme una carilla sobre, yo qué sé, la metafísica de Platón, ¿vale? Sí. Pues es que esos exámenes venían bien en el sentido de que tenías que exponer tus ideas, ¿sabes? No era... Pero, claro, ahora si no se hace... A ver, también depende de cómo te formulen la pregunta. Quiero decir, no me sirve que te pregunte, dime qué pasó en la guerra de sucesión. Sí. Yo que sé, tiene que ser una pregunta que te haga poner tus ideas propias. Eso es. ¿Cómo has llegado tú a esas conclusiones? Eso me pasó, bueno, en algún examen de la carrera también, aparte de las típicas preguntas de exposición de
de memoria, ¿no? De soltar, vomitarlo y luego olvidarlo. Eso es puta mierda. ¿Hay alguna vez me hacían alguna pregunta en la que de verdad tenía que poner... Claro, y la gente se rayaba. Decía, Sí. ve, pero ¿qué me estás pidiendo? Sí, Mira, sí. yo en este curso tenemos una asignatura que es recursos humanos Sí. y el examen, al examen tenías que ir sin estudiar, prácticamente, porque eran preguntas del tipo, ¿qué harías tú en la situación X? Ujú. ¿Vale? Y mis compañeros estaban súper rayados, en plan de, ¡oye, pero que hay mucho que estudiar! Pero no se daban cuenta de que todas esas putas diapositivas que teníamos Sí. no eran para estudiar, eran para sacar ideas, conclusiones, y luego tú los plasmas en el examen y no hay respuestas incorrectas. Bueno, quiero decir, si dices una gilipollez sin sentido, pues obviamente sí, si metes paja, sí, porque eso se nota. Pero joder, ahí es que me pareció muy bien ese examen, porque ahí el profesor lo que quería ver era cómo te desenvolvías tú en esa situación, qué es lo que harías, si encontrarías una solución o no. Buah, pero es que ¿sabes lo que pasa con eso? Sí, ¿cómo lo mides? También. Claro, ¿cómo puntúas eso? Sí. ¿Cómo lo corriges? Porque es Ya, algo subjetivo. Sí, es subjetivo, pero... Al final es lo más útil. Sí, es que a día de hoy... Es que el problema es que hay que darle mayor importancia a ese proceso de aprendizaje que a las notas. Sí. Quiero decir, independientemente de que tú ese examen, pues yo qué sé, hubieras puesto alguna gilipollez, pues ya estás aprendiendo una habilidad que te va a servir en el día a día, en el mundo en el que vivimos ahora. Ajá. Porque ahora mismo la habilidad del futuro es la solución de problemas. Sí. La solución de problemas, pero problemas que no te esperabas. Sí. Porque eso es algo que las máquinas no tienen. Y nosotros, pues bueno, sí que tenemos una mayor capacidad de adaptación en ese sentido, ¿sabes? No somos tan planos. Y claro, pero es que la putada es esa, claro. Hemos llegado a un punto en el que es que eso no viene en los libros, ¿sabes? Podéis hacerte la idea de cuáles son algunas tácticas que puedes desarrollar para cómo actuar en situaciones que no te esperabas, en plan de mantener la calma, yo qué sé, tratar de ir atando cabos, pero claro, es que cada situación y cada persona es un mundo, ¿sabes? Entiendo. Esto me recuerda, bueno, si es que podríamos sacar muchas anécdotas, ¿no?, de esto, pero creo recordar que en la carrera, en criminología, una de las asignaturas tratábamos sobre la interpretación de la escena del crimen. Y claro, la teoría es todo lo bonita que tú quieras, pero cuando estás en un caso real, pues todo se va a la mierda. O sea, los planes y todo esto se va a la mierda en cuanto empiezas a ver un caso real. Entonces, nos ponían varias fotos y teníamos que interpretar. Era una clase online en directo. Y luego ya pasaremos hablamos de la enseñanza online y lo de la lectura. Pero es que había varias fotos y uno de los casos era una chica que estaba muerta, ¿vale? La chica estaba muerta en el suelo, en Sudamérica, no sé dónde. Y la gente tenía que deducir qué había pasado. Y según los apuntes, pues según lo que tal, pues decían, pues a esta chica la han violado porque no sé qué, tal y cual. Y casi todo el mundo decía eso, pero es que la respuesta era trampa. Y la trampa era porque la chica no era atractiva. Como la chica no era atractiva, no la habían violado. Joder. Era simplemente un asesinato a golpes. Pero la gente pensaba que como el autor había sido un hombre, que no sé qué, pues la habían violado. No, simplemente... O sea, tienes que verlo desde otra perspectiva. Claro, pero es que a la hora de examinar este tipo de cuestiones o otras, en un examen no puedes... O sea, claro, puedes hacerlo, pero ¿cómo puntúas eso siendo profesor? Es una mierda, en realidad. Que al final esto es lo que te hace ser un mejor profesional, que es la capacidad de resolver problemas que se salen de lo que ya está escrito. Pero, y entonces en la educación deberían centrarse en eso, pero no lo hacen porque no lo pueden puntuar. Claro, es que ¿cómo lo harías? Es que no sé quién se lo escuché, pero que claro, que el sistema educativo es que está preparado para un mundo que ya no existe. Exacto. ¿Sabes? Ese es el problema. Si tienes un sistema obsoleto, pues vas a tener gente obsoleta, por cojones. Sí. El tipo de educación que recibimos hoy en día está heredado desde los inicios de la Revolución Industrial. Sí. Eso lo he oído también. Es que es verdad. Entonces, era una época en la que tenías que memorizar sí o sí porque era la única manera de adquirir conocimientos. Pero es que hoy en día tú puedes coger tu móvil y en menos de 5 minutos no ser experto en algo, pero sí ser capaz de aprender en un momento lo que necesitas para una determinada tarea. Claro. Es decir, no hace falta que seas un doctor en física, pero sí que puedes entender
o de química y entender el ciclo de Otto en un motor de combustión. Porque no hace falta que te apruebes un examen de la carrera para eso. Etcétera, 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 etcétera. Porque es que, fíjate, esto de la enseñanza online. ¿A ti qué te parece la enseñanza online? Con respecto a... A ver, yo la prefiero presencial, la verdad. Aunque bueno, supongo que lo ideal sería un punto medio, porque, a ver, una vez intenté hacer un curso de programación que era todo online. Bueno, Sí. solamente había un día de clase y el resto era todo online. Pero es que ahí desde tu casa, online, por ordenador, escuchando todo el rato al profesor, es que se me hacía... Yo necesito ese toque social, ¿vale? De juntarte con los compañeros, de estar ahí un poco de parranda y demás. Yo solo lo veo necesario. Ya, pero es que yo estoy en la antítesis de eso, porque Ya. yo mi carrera me la saqué online, en la que las clases eran en directo. Eran en directo y se quedaban grabadas y las podías ver en cualquier otro Ya. momento. Y, por ejemplo, yo en la universidad, bueno, tú lo sabes bien, si quieres ir en autobús desde donde vivimos, Ya. ¿Cuánto tardas? Tardas muchísimo. Ese tiempo que ganas, pues el tener los apuntes ya, que no hace falta... Yo empecé una carrera con 18 añitos que era ir en autobús, sentarte y copiar lo que decía el profesor con pero un micro. Sí, pero eso depende también de qué carrera sea. Claro. Quiero decir, por ejemplo, si estás estudiando, yo que sé, física... Bueno, a ver, es que yo que sé... Es que si es algo más práctico, pues te viene bien estar ahí en persona, que puedes preguntarle al profesor directamente. Sí, que online también se puede, pero no es tan cercano, creo yo. No es tan cercano, pero bueno, yo que sé, en una clase de 60 personas tampoco Ya. te va a hacer mucho caso. Ya. Y aparte, ¿sabes lo que pasa? En la enseñanza online, las clases se quedan grabadas. Ya. Por lo tanto, no, pero me refiero, el profesor tiene que hacerlo bien. Ya, esa es otra. Porque como lo haga mal, como se la pele y lo haga mal, eso se queda grabado. Y como los alumnos se quejen de algo, eso está grabado. Sí. Y le pueden despedir. Sí, mira, yo lo que no veo bien, quiero decir, mira, ahora, por ejemplo, en clase tenemos una asignatura que es de contabilidad, ¿vale? Y nos dan el libro, ¿vale? Bueno, no, nos lo dan, que lo hemos comprado, quiero decir. Pero en el libro no te viene un puto solucionario. Vale. ¿Sabes? Que son putos problemas de contabilidad. Y yo, a ver, ¿por qué cojones no nos deis el puto libro con las soluciones para aprender a hacerlas bien? ¿Sabes? Es que no lo entiendo. Eso es como cuando ibas a clases de historia, yo qué sé, que en vez de darte todos los putos apuntes que te tendrías que estudiar, pues nada, a copiarlos. A copiarlos, te acuerdas, ¿verdad? Sí, a ver, dame los putos apuntes y me los estudiaré y así estaré más tranquilo en clase y si quiero pues atiendo y si no, no, eso ya es problema mío. Exacto, esa es la clave. Como es problema tuyo, la gente no lo hace. Y cuando nos dictaban en filosofía y en historia, que me acuerdo en el instituto cuando nos dictaban, era por cojones, una vez lo tenías que leer, porque la vez que lo leías, eso como mínimo. Y luego ya, pues vete tú a saber. Que sí, que ese sistema está obsoleto. Pero Es que es una puta mierda. es una puta mierda, sí, pero claro. ¿Qué haces si no? Pero bueno. Y hablando del online, es que, claro, ya sea online o en presencial, tú tienes que leer los apuntes lo que te manden leer, ¿no? Para aprender. Bueno, para aprender y para escupirlo en el examen y olvidarte de ello. Pero es que, claro, leer más allá de lo académico, hostia, a la gente le cuesta. Ya, pero por eso que hemos dicho, que yo creo que mayormente asocian leer con tostón de clase o de universidad o lo asocian Sí. con algo académico, Sí. pero es que yo que sé, que hay libros de todo. No, Es claro, que claro. Lo que tienes que hacer es tratar de saber lo que te gusta a ti y luego ya pues intentar buscar algún libro que hable sobre eso para beneficiarte de lo que te puede aportar la lectura, el acto de leer. Como que es lo que hemos dicho antes, que es que te mejorará, es que la cabeza te mejora mucho. Es que eso pasa. ¿Y cómo harías, cómo crearías el hábito? El hábito. Pues mira, hay un libro que se titula Hábitos Atómicos. Sí. No me lo he leído, pero algún cacho sí, es que lo tengo pendiente. Pero el autor lo que dice es que para poder hacer un hábito tienes que sentir que ese hábito forma parte de ti. Quiero decir que ese hábito es acorde a la personalidad que tú tienes. ¿Vale? Entonces esto pues lo entroncaríamos con lo de los gustos.
Tú tienes que conocerte a ti mismo, saber qué es lo que te gusta y luego empezar leyendo algún libro que hable sobre eso, porque así te resultará más fácil. Y luego esto pues podrás ir pasando a otros libros que no sean del mismo tema, pero como ya habrás sentido esos beneficios que te puede dar, pues será más fácil que empieces a leer de otras cosas, que es lo que me pasó a mí. ¿Vale? ¿Y un audiolibro? ¿Qué opinas de los audiolibros? Pues a mí... Es que te leen todo. Claro, la cosa de, bueno, ¿te ves un vídeo de 10 minutos que te resumen el libro? Vale, te quedas cosas en el tintero, pero los audiolibros lo leen entero. Sí, yo personalmente, mi problema con los audiolibros es que, y todos en general, yo creo que somos más visuales que auditivos, Sí, ¿sabes? sí. Y lo bueno de un libro, a mí personalmente, es que me gusta tomar notas, subrayar y todas estas cosas. Sí. Y el libro en papel, pues también te hace olvidarte de las putas pantallas y descansas un poco. Bueno, pero un audiolibro también. Ya, pero eso que no tiene ese aspecto visual, quiero decir. Ya. ¿Sabes qué? Y yo creo, a mí el audiolibro me hace más propenso a Distraerte. No a distraerme, pero a perder la atención, porque también te exige un esfuerzo, ¿vale? Pero Pues no sé. hay gurús de la productividad que se ponen libros de divulgación Ya. a por 2 de velocidad. Ya. Audiolibros. Depende de cada uno. Yo sí que escucho audiolibros, la verdad. Sobre todo, yo es que me gusta cuando hay algo que sí o sí tengo que hacer, pero que es un coñazo: fregar, limpiar, cocinar. Eso sí. Me pongo un podcast, 100%, Sí, lo pongo. yo audiolibro no, pero audiolibro. podcast y eso sí. Audiolibro sí que... Alguna vez sí que lo he puesto, pues, en plan, ¿tengo que fregar los platos? Venga, me lo pongo. ¿Tengo que limpiar los baños? Venga, me lo pongo. O incluso dando un paseo por la calle, me ha pasado también eso, ¿eh? Y sobre todo también yendo en el coche. Yendo en el coche también, cuando son así trayectos monótonos y tal, pues, bueno, pues sí, algún audiolibro he escuchado. Pero bueno. ¿Tienes alguna otra cosa que te haya quedado en el tintero? Sí, ahora pues para si acabamos ya, pues me gustaría tratar de explicar los beneficios que me ha dado a mí la lectura, así de cerca. Pues yo el primero creo que es que, creo que me ha hecho tener un poco más de confianza, ¿sí? ¿vale? Pues sí, porque... Y bueno, en el sentido de que me ha hecho ver que soy capaz de aprender cosas. Quiero decir que, pues yo qué sé, lo que he dicho antes, que he leído cosas de física que yo no pensaba que iba a tocar la física en mi puta vida. Y que tampoco me pidas hacer ecuaciones, ¿vale? Pero... Eso es la cosa. Sí, pero... O yo qué sé, cosas de otras ciencias, como de biología, que digamos es ¿Química? Más... Sí, bueno, la química sí que la he tocado muy poco, ¿eh? La química, Pero... digamos que te hace ver el mundo como un sitio un poco menos inhóspito, ¿vale? Y te hace ver que puedes aprender cosas, entenderlo mejor, que eso es muy importante. Y eso, pues que te hace tener la capacidad de adquirir muchos conocimientos de distintos lados, de distintos puntos de vista, de distintas disciplinas y juntarlas todas para tener una imagen coherente. Claro. Y luego también, es que lo importante de la lectura también es que intentes leer de muchas cosas, de muchos temas variados para tener distintas perspectivas en las que fijarte. Y luego ya, pues eso, adquirir un sentido más global a todo lo que te eches en cara. Y bueno, con lo que te encuentres, quiero decir. Sí. Y luego también que te das cuenta de que hay tantas cosas que no tienes ni puta idea, ¿vale? Que luego ya, pues... Te suda 4 cojones tener razón o no. ¿Sabes? Yo lo que buscas... A mí ahora lo que me pasa es que soy consciente de que hay tantas cosas que podríamos aprender, que es que yo si busco algún debate, yo quiero que sea un debate honesto, ¿sabes? Y te hace ser mucho más tolerante con la persona con la que hablas. Porque al haber estado expuesto a tantos puntos de vista distintos, digamos que te hace ser más consciente de que vivimos en un mundo bastante plural y que quieras o no, te guste o no, pues hay gente que va a tener opiniones muy contrarias a la tuya. Y vas a tener que vivir con eso por cojones. Y no te queda otra pues que desarrollar una capacidad de hablar tranquilamente, todo así muy sopesado, tranquilo, saber exponer tus ideas de forma clara y concisa, ¿vale? Y eso y generalmente pues lo importante de todo es que te hace una persona muy articulada. ¿Sabes? Y una persona muy articulada, pues
al fin y al cabo es una persona interesante. Tienes muchos puntos de vista, puedes hablar con él de lo que te dé la gana, con total libertad, sin sentirte juzgado y todas estas mierdas, ¿sabes? En el fondo es lo que todos queremos. A mí, yo cuando me encuentro con una persona con la que puedes hablar de todo sin que te juzgue y tranquilo, pues es que ahora mismo eso escasea bastante, creo yo. Que me vas a regalar un Kindle, ¿no? ¿Dices? Un Kindle. No, primero me lo compraré yo, que no tengo. No, que me lo vas a regalar, dices, ¿no? Vale, gracias. Queda grabado, ¿eh? Queda grabado. Bueno, pues yo creo que ha estado bastante bien, ¿no? Y se aprende a escribir leyendo. Sí, hijos de puta. Eso. Que madre mía, me cago en la leche. Me cago en la puta, güey. Es que ni puta coherencia tienen las frases, cabrones. Es que madre mía. Pero bueno. Que no es cosa de que falte una coma, no. Es que pierde todo el puto sentido. Ya. Que ya no estamos con los SMS antiguos. Exacto. Ahora podemos escribir largo y tendido. Que ahora no cuesta pasta escribir, hijos de puta. Ya ves. Solo cuesta tiempo. Ya. Y eso, bueno, hostia, pues ahora ya, bueno, en el siguiente de qué hablaremos. Pues no lo sé, algo se nos ocurrirá. Adiós. Hasta luego.